Ese día, la mujer que todos despreciaban recibió una propuesta que cambiaría todo: trabajar en la casa del hombre más poderoso del valle. Pero nadie en San Miguel del Valle imaginaba que aquella mujer delgada, de manos agrietadas y vestido remendado, cambiaría para siempre la forma en que todos veían el mundo. Lucía caminaba cada mañana por las calles polvorientas del pueblo con la cabeza en alto, aunque las miradas de desprecio la seguían como sombras persistentes. Era la madre soltera más pobre del lugar, la mujer de quien todos murmuraban, aquella a quien las señoras bien vestidas señalaban con el dedo cuando pasaba frente a sus casas. El pueblo despertaba con los primeros rayos del sol, y Lucía ya llevaba 2 horas trabajando. Sus manos agrietadas se movían con rapidez entre las sábanas mojadas que colgaba en el tendedero improvisado en el patio trasero de la casa que apenas podía llamar hogar. Era una construcción de adobe con grietas en las paredes, un techo que goteaba cuando llovía y un piso de tierra apisonada. Era lo único que le quedaba en el mundo, además de sus 3 pequeños: Mateo, de 8 años, Carolina, de 6, y el bebé Diego, que apenas había cumplido 1 año. Mientras tendía la ropa, escuchaba los murmullos que venían de la casa vecina. Doña Remedios, la costurera más chismosa del barrio, conversaba con su comadre sobre ella. Siempre era lo mismo: que cómo se atrevía a caminar por el pueblo sin vergüenza después de haber quedado embarazada sin casarse, que sus hijos eran una desgracia, que seguramente terminaría mendigando en la plaza como tantas otras mujeres abandonadas. La historia de Lucía era conocida por todos en San Miguel del Valle. Había sido una joven alegre y soñadora que trabajaba en la tienda de abarrotes de su padre. A los 19 años se enamoró de Rafael, un hombre que llegó al pueblo prometiendo amor eterno y un futuro brillante. Durante 6 meses la cortejó con palabras dulces y promesas de matrimonio. Cuando descubrió que estaba esperando a Mateo, Rafael desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo los ahorros que ella había guardado durante años. Su padre, avergonzado por el escándalo, la echó de casa. Los primeros meses fueron devastadores. Durmió en un pequeño cuarto de servicio que una familia bondadosa le prestó a cambio de que limpiara su casa. Trabajó hasta el último día de su embarazo, lavando ropa, limpiando pisos, haciendo cualquier cosa que le permitiera conseguir comida. Cuando nació Mateo, algo cambió dentro de ella. Al mirar los ojos de su hijo, Lucía tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No se rendiría, no importaba cuánto la juzgaran, cuánto sufriera o cuántas puertas se cerraran frente a ella. Los años pasaron y Lucía construyó una reputación como la mejor lavandera del pueblo. Su trabajo era impecable, sus manos incansables. Cuando quedó embarazada de Carolina, el escándalo se renovó. Esta vez el padre fue un hombre casado que negó todo y amenazó con hacerle daño si hablaba. El embarazo de Diego llegó después de un encuentro con un comerciante de paso que le prometió llevársela del pueblo. Otra promesa rota, otro hombre que desapareció. Pero para entonces, Lucía ya había aprendido que los hombres podían irse, las promesas podían romperse, pero ella permanecería firme por sus hijos. Aquella mañana de octubre, mientras terminaba de tender la última sábana, escuchó la voz aguda de doña Remedios llamándola desde la cerca. La mujer mayor la miraba con esa expresión de desprecio mezclado con curiosidad que tanto conocía. Le informó que don Sebastián, el hombre más rico del pueblo, necesitaba a alguien que lavara la ropa de su hacienda. Había preguntado específicamente por la mejor lavandera del pueblo. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Trabajar en la hacienda significaba un ingreso estable, mejor paga, y quizás la posibilidad de darles a sus hijos algo más que tortillas con sal. Pero también significaba enfrentarse al mundo que más la había rechazado. Sin embargo, no tenía alternativa. Aceptó el trabajo sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, Lucía llegó a la hacienda cuando apenas amanecía. El portón de hierro forjado se alzaba imponente ante ella, y por un momento dudó. ¿Mateo la acompañaba?
cargando a Diego en sus pequeños brazos mientras Carolina se aferraba a la falda de su madre. La familia no podía separarse. Donde fuera Lucía, irían sus hijos. Fue recibida por doña Marta, el ama de llaves, una mujer de rostro severo que la evaluó de pies a cabeza con evidente desaprobación. La hacienda era más grande de lo que había imaginado. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de cantera, establos con caballos de raza. Era un mundo completamente diferente al suyo. Mientras caminaba detrás de doña Marta, sintió las miradas de las otras empleadas. Algunas murmuraban, otras simplemente la ignoraban. Lucía mantuvo la cabeza en alto. Había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad no dependía de lo que otros pensaran de ella, sino de cómo ella se veía a sí misma. El área de lavandería estaba al fondo de la propiedad, cerca de un arroyo que proveía agua fresca. Doña Marta le explicó sus responsabilidades con voz seca y monótona. Debía lavar toda la ropa de la casa principal, incluyendo las sábanas, manteles y la ropa de don Sebastián y su hijo. Lo que no estaba acostumbrada era a la paga que le ofrecieron. Era 3 veces más de lo que ganaba lavando para las familias del pueblo. Por primera vez en años, Lucía sintió una chispa de esperanza. Los primeros días fueron agotadores. La cantidad de ropa era inmensa, y doña Marta supervisaba cada movimiento con ojos críticos. Las otras empleadas la evitaban como si su mala reputación fuera contagiosa. Durante las comidas, Lucía se sentaba sola bajo un árbol con sus hijos, compartiendo el simple almuerzo que preparaba antes del amanecer. Mateo intentaba animarla con historias que inventaba. Carolina cantaba bajito las canciones que su madre le enseñaba, y Diego dormía tranquilo en sus brazos. Fue en su 5.º día de trabajo cuando todo cambió. Lucía estaba arrodillada junto a una de las pilas, frotando con fuerza una mancha difícil en una camisa blanca, cuando escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y se encontró con un hombre alto, de unos 35 años, vestido con ropa de montar. Sus ojos eran del color de la miel y la miraban con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Era Alejandro, el hijo de don Sebastián, el heredero de toda aquella fortuna. Alejandro había regresado hacía apenas una semana de la capital, donde había estudiado administración de empresas. Algo en él había cambiado durante su tiempo fuera. Había visto cómo vivía la gente en las ciudades. Había conocido diferentes formas de pensar. Había cuestionado las tradiciones rígidas de su pueblo. Cuando vio a Lucía trabajando con tanta dedicación, con sus hijos jugando cerca y esa dignidad silenciosa que emanaba de ella a pesar de su pobreza, algo se removió en su interior. Esa noche, durante la cena, Alejandro le preguntó a su padre sobre la nueva lavandera. Don Sebastián se encogió de hombros. Era buena en su trabajo, eso era lo único que importaba. Pero cuando Alejandro insistió y preguntó sobre su historia, las empleadas presentes no pudieron contenerse. Le contaron todo. Cómo Lucía había sido abandonada 3 veces, cómo tenía 3 hijos de diferentes padres, cómo era la vergüenza del pueblo. Esperaban ver disgusto en el rostro del joven heredero, pero en su lugar encontraron algo que no comprendieron. Alejandro los miró con una expresión que mezclaba decepción y determinación. Las semanas transcurrían en la hacienda con una rutina que Lucía había aprendido a dominar. Cada mañana se levantaba antes del alba, preparaba el desayuno para sus hijos y comenzaba su trabajo mientras el resto del mundo aún dormía. Pero algo había cambiado en el ambiente de la hacienda. Algo que Lucía no terminaba de comprender, pero que sentía en cada mirada. En cada susurro que se detenía abruptamente cuando ella aparecía. Alejandro había comenzado a visitarla en el área de lavandería con una frecuencia que despertaba la curiosidad maliciosa de las empleadas. Al principio eran visitas breves, pretextos simples como preguntar si necesitaba más jabón o si el área de trabajo era adecuada. Lucía respondía con monosílabos, manteniendo siempre la distancia respetuosa que correspondía a su posición. Los hombres ricos habían traído solo dolor a su vida, y no estaba dispuesta a repetir los errores del pasado. Sin embargo, Alejandro no era como los otros hombres que había conocido. No había arrogancia en su trato,
ni esa mirada depredadora que ella había aprendido a reconocer. Cuando le hablaba, la miraba a los ojos con un respeto que la desconcertaba. Le preguntaba sobre sus hijos, escuchaba realmente cuando ella respondía, y en más de una ocasión la encontró sonriendo ante algún comentario inteligente que él hacía. Eso la asustaba. Lucía había construido muros tan altos alrededor de su corazón que cualquier grieta en ellos la aterrorizaba. Una tarde de noviembre, mientras Lucía extendía las sábanas en los tendederos, Mateo se acercó corriendo con los ojos brillantes de emoción. El señor Alejandro le había regalado un balón de cuero auténtico, de esos que solo los niños ricos del pueblo podían tener. Lucía sintió que el pánico se apoderaba de ella. Dejó caer la sábana que tenía en las manos y caminó decididamente hacia la casa principal. Encontró a Alejandro en el estudio y, sin pedir permiso, entró y le devolvió el balón. La voz de Lucía tembló, pero fue firme cuando habló. No podía aceptar regalos para sus hijos. No podía permitir que nadie creyera que estaba buscando favores o que intentaba aprovecharse de la bondad de alguien. Había trabajado demasiado duro para construir una vida basada en su propio esfuerzo, como para permitir que las lenguas venenosas del pueblo tuvieran más munición contra ella. Alejandro le explicó con voz calmada que el balón no era un regalo con segundas intenciones. Había visto a Mateo jugando con una pelota hecha de trapos y cuerda, y simplemente pensó que un niño merecía tener un juguete decente. No estaba tratando de comprar nada, ni esperaba nada a cambio. Lucía lo miró a los ojos buscando el engaño, la trampa, la mentira que siempre había encontrado en los hombres. Pero todo lo que vio fue sinceridad. Por primera vez en años, sus defensas comenzaron a resquebrajarse. Los días siguientes fueron extrañamente tensos. Alejandro seguía visitando el área de lavandería, pero ahora había una nueva conciencia en sus encuentros. Lucía se sorprendía esperando esas visitas, escuchando el sonido de sus pasos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba cuando él aparecía. Se reprendía mentalmente por esos pensamientos, recordándose a sí misma quién era y de dónde venía. Pero el corazón no siempre obedece a la razón. Y el de Lucía había estado congelado durante tanto tiempo, que el calor que comenzaba a sentir era a la vez aterrador y tentador. Fue durante una tarde lluviosa cuando todo cambió nuevamente. Lucía corría a recoger la ropa que había dejado secando antes de que la tormenta la empapara completamente. Sus manos se movían con urgencia entre las prendas mojadas cuando resbaló en el lodo y cayó de bruces. El dolor en su tobillo fue inmediato y agudo. Estaba allí, mojada, enlodada y humillada, cuando sintió que alguien la levantaba con cuidado. Era Alejandro, quien había visto su caída desde la ventana del estudio. Él la cargó hasta el área techada sin importarle que su ropa se ensuciara con el lodo de ella. Lucía protestaba débilmente, consciente de las miradas que seguramente los observaban desde las ventanas de la casa. Pero Alejandro no parecía notarlo o no le importaba. Él mismo vendó el tobillo de Lucía con manos sorprendentemente hábiles, explicando que había aprendido primeros auxilios básicos en la universidad. Le dijo que debía descansar al menos 2 días, que su trabajo podía esperar. Le pagaría su salario completo y ella descansaría. No era una sugerencia, era una orden. Cuando regresó al trabajo, encontró que las otras empleadas la trataban con una hostilidad aún más marcada. Habían visto cómo Alejandro la había cargado, cómo había cuidado de ella, y sus mentes habían saltado a las conclusiones más sórdidas. Para ellas, Lucía era exactamente lo que siempre habían pensado. Una mujer sin moral que ahora estaba tratando de seducir al heredero de la hacienda. La situación se volvió insostenible cuando Rosa, una joven criada que había puesto sus ojos en Alejandro desde hacía años, confrontó a Lucía directamente. Fue durante el almuerzo, cuando Lucía estaba sentada sola bajo su árbol habitual. Rosa se acercó con 2 de sus amigas, formando un semicírculo intimidante alrededor de ella. Con voz lo suficientemente alta como para que todos en el área la escucharan, acusó a Lucía de usar sus encantos baratos para engañar al señorito Alejandro
de fingir su caída para llamar su atención, de ser exactamente el tipo de mujer sinvergüenza que todos sabían que era. Lucía permaneció sentada, su comida intacta en su regazo, mirando fijamente a Rosa. No dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que defenderse de las acusaciones solo las validaba. El silencio era su mejor arma. Pero Mateo, que había escuchado todo desde donde jugaba cerca, corrió hacia ellas con los puños cerrados. A sus 8 años, quería defender a su madre. Lucía lo detuvo con suavidad pero firmeza, abrazándolo contra ella. No iban a rebajarse a pelear. Se irían de allí con la misma dignidad con la que habían llegado. Lo que Rosa y las demás no sabían era que Alejandro había escuchado todo desde una ventana cercana. La furia que sintió fue tan intensa que tuvo que contenerse para no bajar inmediatamente y despedir a Rosa en el acto. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas para Lucía. En su lugar, tomó una decisión que cambiaría todo. Esa misma tarde llamó a su padre para una conversación seria. Don Sebastián escuchó a su hijo con una mezcla de incredulidad y preocupación creciente. Alejandro había preparado cuidadosamente sus palabras, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer desafiaría todo lo que su padre creía sobre el orden social y las tradiciones familiares. Le habló sobre Lucía, pero no como empleada, sino como la mujer extraordinaria que había descubierto bajo las capas de juicios y prejuicios. Le habló de su fortaleza, de cómo criaba a sus hijos con dignidad en medio de la pobreza, de cómo nunca había perdido su humanidad a pesar del trato cruel que recibía constantemente. Cuando Alejandro finalmente pronunció sus intenciones de cortejar formalmente a Lucía, el viejo hacendado se puso de pie de golpe, haciendo que su silla cayera hacia atrás con estruendo. La voz que usó para responder estaba cargada de indignación. Su hijo, el heredero de una de las familias más respetables del estado, quería relacionarse con una mujer que había tenido 3 hijos de 3 hombres diferentes, que vivía en la miseria, que era el escándalo andante del pueblo. Alejandro no retrocedió ante la furia de su padre. Con voz calmada pero firme, señaló la hipocresía de su sociedad. Le recordó cómo los hombres ricos del pueblo mantenían amantes en secreto, tenían hijos ilegítimos que nunca reconocían, visitaban burdeles los fines de semana mientras sus esposas rezaban en la iglesia. Le preguntó dónde estaba la condena social para esos hombres. ¿Por qué solo las mujeres cargaban con la vergüenza de los actos que 2 personas cometían? Le preguntó si alguna vez se había detenido a pensar en las circunstancias que habían llevado a Lucía a su situación. La discusión se extendió por horas. Don Sebastián intentó razonar, amenazar, suplicar. Argumentó que la reputación de la familia estaba en juego, que había mujeres apropiadas de familias decentes, que serían esposas adecuadas para Alejandro. Pero Alejandro se mantuvo firme. Explicó que durante sus años en la capital había aprendido que el valor de una persona no estaba en su apellido o en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y Lucía tenía más carácter que cualquier mujer que hubiera conocido. Finalmente, el viejo hacendado se dejó caer en su silla. Le dijo a su hijo que si seguía adelante con esa locura, perdería el respeto de toda la sociedad. Alejandro respondió que si eso era el precio de vivir con integridad, estaba dispuesto a pagarlo. Al día siguiente, el ambiente en la hacienda era extrañamente tenso. Los empleados murmuraban en grupos, las miradas hacia Lucía eran más intensas que nunca. Fue a media mañana cuando doña Marta se acercó con expresión severa y le informó que don Sebastián quería verla en su despacho. El corazón de Lucía se hundió. Estaba segura de que la iban a despedir. Caminó hacia la casa principal con las piernas temblorosas, ensayando mentalmente cómo pediría una segunda oportunidad. Cuando entró al despacho, don Sebastián estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con las manos entrelazadas y expresión inescrutable. Le indicó que se sentara. Lucía obedeció, manteniendo la espalda recta a pesar del miedo que sentía. Don Sebastián la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló, y sus palabras la tomaron completamente por sorpresa. Le preguntó directamente sobre su historia,
sobre los padres de sus hijos, sobre cómo había llegado a su situación actual. Nunca antes alguien le había preguntado directamente. Todos asumían, juzgaban, condenaban, pero nadie había querido escuchar su versión. Con voz que apenas temblaba, Lucía le contó todo. Le habló del primer hombre que la había seducido con promesas de matrimonio y luego había desaparecido, dejándola embarazada y arruinada. Le habló del segundo. Un hombre casado que había abusado de su desesperación cuando ella apenas podía alimentar a Mateo, prometiéndole trabajo pero exigiendo un precio que ella había pagado con vergüenza y lágrimas. Le habló del tercero, el comerciante que le había prometido sacarla del pueblo, darle una nueva vida, pero que se había ido al amanecer sin mirar atrás. Le habló de cómo cada vez había sido engañada, usada y abandonada, pero como nunca había abandonado a sus hijos. Don Sebastián escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, permaneció en silencio durante largo rato. Era un hombre que había vivido lo suficiente como para saber que la vida rara vez es blanca o negra, que las circunstancias pueden llevar a las personas a lugares que nunca imaginaron. Luego le dijo algo que la dejó sin aliento. Su hijo estaba interesado en ella de una manera que iba más allá de la simple amabilidad. Alejandro había expresado su deseo de cortejarla formalmente, a pesar de las objeciones de su padre y las consecuencias sociales que eso conllevaría. Don Sebastián quería saber, directamente de ella, si había alentado esas atenciones, si había intentado seducir a su hijo con alguna intención oculta. Con toda la dignidad que pudo reunir, Lucía miró a don Sebastián directamente a los ojos y respondió. Nunca había buscado nada de Alejandro excepto la oportunidad de trabajar honestamente. Nunca había intentado seducirlo, manipularlo o aprovecharse de su bondad. De hecho, había mantenido distancia deliberadamente porque sabía exactamente lo que la gente pensaría si se acercaba demasiado a alguien de su posición. Si Alejandro sentía algo por ella, era algo que había surgido sin su intervención y, honestamente, algo que la aterrorizaba porque sabía que solo podía terminar en más dolor. La respuesta pareció satisfacer algo en don Sebastián. Le dijo que normalmente nunca aprobaría una relación así, que iba contra todo lo que creía sobre el orden social apropiado. Pero también le dijo que su hijo era un hombre adulto capaz de tomar sus propias decisiones. No daría su bendición, pero tampoco se interpondría activamente. Don Sebastián le advirtió que si decidía permitir que Alejandro la cortejara, enfrentaría el escrutinio más cruel que pudiera imaginar. Cada paso que diera sería observado, cada palabra analizada, cada error magnificado. Le preguntó si estaba preparada para ese nivel de exposición. Lucía pensó en sus hijos, en Mateo que merecía ver que los hombres podían ser buenos, en Carolina que necesitaba aprender que las mujeres valían más que lo que la sociedad decía de ellas, en Diego que crecería en un mundo que ella ayudaría a moldear. Pensó en todos los años que había vivido bajo el peso del juicio ajeno, y se dio cuenta de algo fundamental. Ya estaba viviendo bajo ese escrutinio, ya enfrentaba esa crueldad diariamente. La única diferencia sería que esta vez tendrías a alguien a su lado que la vería por quien realmente era. Con voz firme, Lucía le dijo a don Sebastián que nunca había tomado el camino fácil en su vida, y no iba a empezar ahora. Si Alejandro realmente la valoraba, si veía en ella algo más que su pasado, entonces merecía la oportunidad de demostrarlo. Pero también dejó claro que no sería una relación secreta o vergonzosa. Si Alejandro la quería en su vida, tendría que ser abiertamente, públicamente, asumiendo todas las consecuencias. No permitiría que sus hijos crecieran pensando que su madre era un secreto del que había que avergonzarse. La noticia se propagó por San Miguel del Valle como fuego en pasto seco. Alejandro, el heredero de la hacienda más próspera de la región, había declarado públicamente su intención de cortejar a Lucía, la madre soltera más pobre y despreciada del pueblo. Las reacciones fueron inmediatas y explosivas. En la plaza principal, las mujeres suspendieron sus labores para discutir con indignación el escándalo.
Los hombres en el bar intercambiaban teorías cada vez más sórdidas sobre qué tipo de brujería habría usado Lucía para hechizar al joven de familia tan distinguida. Doña Remedios se convirtió en la cronista no oficial del escándalo, visitando casa por casa, añadiendo detalles cada vez más elaborados a la historia. Según su versión, Lucía había planeado todo desde el principio, usando a sus hijos como carnada para despertar la compasión de Alejandro. Las mujeres del pueblo escuchaban con avidez, sintiendo validadas sus peores opiniones sobre Lucía. En la hacienda, Lucía enfrentaba un nivel de hostilidad que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Las empleadas que anteriormente simplemente la ignoraban, ahora buscaban activamente sabotear su trabajo. Encontraba sus jabones escondidos, sus tendederos derribados, su área de trabajo deliberadamente desordenada cada mañana. Rosa lideraba esta campaña silenciosa de acoso, organizando a las demás, para que se sentaran formando una barrera entre Lucía y el resto durante las comidas, aislándola completamente. Pero Lucía había sobrevivido cosas peores que la mezquindad de mujeres envidiosas. Cada mañana se levantaba antes del alba y caminaba hacia su área de trabajo con la cabeza en alto. Trabajaba el doble de duro que antes, asegurándose de que cada prenda que lavaba estuviera impecable. Sabía que estaban esperando cualquier excusa para acusarla de incompetencia, y no les daría esa satisfacción. Su trabajo hablaría por ella cuando las palabras no pudieran. Alejandro, por su parte, enfrentaba sus propias batallas. Los amigos de su padre, los comerciantes con quienes hacía negocios, incluso el sacerdote del pueblo, todos encontraban formas de expresar su desaprobación. Lo invitaban a cenas donde, casualmente, mencionaban a jóvenes señoritas de buenas familias. Le recordaban su posición en la sociedad, sus responsabilidades con el nombre familiar, el legado que debía preservar. Pero cuanto más intentaban disuadirlo, más seguro estaba de su decisión. La primera vez que Alejandro y Lucía caminaron juntos por el pueblo fue un domingo por la tarde. Él había planeado el momento cuidadosamente, eligiendo la hora cuando las familias salían de misa y la plaza estaba llena. Llegó al pequeño cuarto donde vivía Lucía con sus hijos y le pidió formalmente que lo acompañara a dar un paseo. Lucía titubeó, sabiendo exactamente lo que ese acto público significaría. Pero Mateo la empujó suavemente hacia la puerta con una sonrisa de aliento. El silencio cayó sobre la plaza cuando aparecieron juntos. Lucía llevaba su mejor vestido, uno que había cosido ella misma con tela que había ahorrado durante meses. Era simple, pero limpio, y la hacía verse digna a pesar de su pobreza. Alejandro caminaba a su lado, no adelante ni atrás, sino exactamente a su altura, con su mano descansando ligeramente sobre el codo de ella. Las miradas que los siguieron eran tan pesadas que Lucía sentía que podía tocarlas. Se sentaron en una banca frente a la fuente, en el centro exacto de la plaza, donde todos podían verlos. Alejandro habló con ella sobre cosas cotidianas, sobre el clima, sobre los planes para la próxima cosecha. Pero su mensaje real no estaba en sus palabras, sino en su presencia allí, al lado de ella, a plena vista de todos. Estaba declarando públicamente que Lucía era alguien digna de su tiempo, de su atención, de su respeto. Doña Gertrudis, una de las mujeres más influyentes del pueblo y madrina de Alejandro, no pudo contenerse. Se acercó a ellos con paso firme. Con voz alta suficiente para que todos escucharan, le recordó a Alejandro quién era, de dónde venía. Le preguntó si había pensado en su pobre madre difunta y qué pensaría ella de verlo rebajarse de esa manera. Le dijo que una cosa era ser caritativo con los empleados, pero otra muy distinta era confundir la caridad con algo más. Lucía sintió que el calor subía a sus mejillas, pero antes de que pudiera levantarse, Alejandro respondió. Con voz tranquila pero firme, le agradeció a su madrina por su preocupación, pero le explicó que su madre había sido una mujer que valoraba la bondad y la integridad por encima de cualquier título social. Le dijo que conocer a Lucía, aprender de su fortaleza y su dedicación a sus hijos,
Le había enseñado más sobre el verdadero carácter que todas las lecciones de etiqueta que había recibido. Le sugirió respetuosamente que si realmente quería honrar la memoria de su madre, lo haría dejando de juzgar a las personas por su pasado y comenzando a verlas por quienes eran en el presente. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie en San Miguel del Valle le había hablado así a doña Gertrudis. La mujer se puso rígida, su rostro pasó por varios tonos de rojo, y finalmente se alejó con la barbilla en alto, pero claramente humillada. Esa noche, mientras Lucía intentaba dormir, escuchó piedras golpeando su ventana. Cuando el golpeteo continuó, se levantó cautelosamente y miró afuera. No había nadie visible, pero en el suelo frente a su puerta había mensajes escritos con carbón en pedazos de tela. Bruja, desvergonzada, ladrona de hombres. Lucía los recogió con manos temblorosas y los quemó en una pequeña olla. No mostraría miedo. No les daría esa victoria. Los días siguientes trajeron más de lo mismo. Encontraba excrementos de animal en su pequeño patio. Sus tendederos eran cortados durante la noche. Y en una ocasión, alguien intentó incendiar el montón de leña que mantenía detrás de su casa. Lucía sabía quiénes eran los responsables. Las mismas mujeres que la habían despreciado durante años, ahora estaban aterrorizadas de que ella se elevara por encima de ellas. Pero algo estaba cambiando en Lucía. Cada ataque, en lugar de debilitarla, la hacía más fuerte. Años de sobrevivir a lo peor que la vida podía arrojarle habían forjado en ella una resiliencia que ni siquiera ella había reconocido completamente. Una tarde, cuando encontró su ropa recién lavada manchada deliberadamente con lodo, en lugar de llorar, simplemente la lavó de nuevo. Cuando Rosa la confrontó en el mercado con insultos en voz alta, Lucía la miró con calma y le dijo que su rabia decía más sobre ella que sobre Lucía. Alejandro continuó cortejando a Lucía con una paciencia y constancia que gradualmente comenzaron a derretir las defensas de ella. No solo la visitaba en momentos públicos, sino que también pasaba tiempo con sus hijos. Jugaba con Mateo, le enseñaba sobre los caballos y la tierra. Escuchaba las canciones que Carolina inventaba y aplaudía con entusiasmo. Cargaba a Diego y lo hacía reír con juegos simples. Lucía observaba estas interacciones con el corazón en la garganta, viendo cómo sus hijos florecían bajo la atención masculina positiva que nunca habían tenido. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Mateo con una cometa que habían construido juntos, el niño le preguntó directamente si planeaba quedarse o si desaparecería como los otros hombres habían hecho. La pregunta, tan inocente pero tan cargada de dolor, hizo que Alejandro se arrodillara frente al niño. Le prometió, mirándolo directamente a los ojos, que nunca desaparecería. Le dijo que cuando un hombre prometía algo, debía cumplirlo, y que él era un hombre de palabra. Mateo lo estudió con la seriedad de quien ha aprendido a ser escéptico demasiado joven, pero finalmente asintió y le dio un abrazo repentino que tomó a Alejandro por sorpresa. Lucía, que había presenciado el intercambio desde la puerta, sintió que las últimas barreras alrededor de su corazón comenzaban a ceder. Esa noche, cuando Alejandro se preparaba para irse, ella lo detuvo. Con voz temblorosa, le dijo que necesitaba saber la verdad, porque ella, de todas las mujeres que podría tener, mujeres sin pasado complicado, sin hijos de otros hombres, sin la hostilidad de todo el pueblo, ¿por qué la había elegido a ella? Alejandro la miró durante largo rato antes de responder. Le dijo que la primera vez que la vio, lo que notó no fue su pobreza ni su pasado, sino la forma en que sostenía su dignidad como un escudo. Le dijo que la había observado durante semanas, viendo cómo trataba a sus hijos con amor inquebrantable, cómo trabajaba con dedicación perfecta incluso cuando nadie miraba, cómo mantenía su humanidad, a pesar de vivir en un mundo que constantemente intentaba quitársela. Le dijo que eso era belleza real. El tipo de belleza que no se desvanecía con los años, sino que crecía más fuerte. Le confesó también sus propios miedos, que temía no estar a la altura de ella,
que su vida privilegiada no lo había preparado para el tipo de fortaleza que ella poseía, que cada día aprendía de ella sobre coraje, sobre perseverancia, sobre amor incondicional, que si ella le daba la oportunidad, pasaría el resto de su vida intentando merecerla. Lucía escuchó con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Por primera vez en su vida, no eran lágrimas de dolor, sino de sanación. El corazón que había mantenido congelado durante tanto tiempo estaba despertando. El invierno llegó a San Miguel del Valle, con vientos fríos que atravesaban las delgadas paredes del cuarto donde vivía Lucía con sus hijos. Pero había un calor nuevo en su vida que hacía más tolerable el frío físico. Alejandro había comenzado a traerle leña todas las semanas, suficiente para mantener a sus hijos calientes durante las noches. Gradualmente, ella había aprendido a aceptar ayuda sin sentir que estaba perdiendo su independencia. La relación entre ellos se profundizaba con cada conversación. Alejandro había descubierto que Lucía era mucho más que una mujer fuerte que había sobrevivido a circunstancias difíciles. Era inteligente, con una comprensión intuitiva de la naturaleza humana que venía de años de observar a las personas desde los márgenes de la sociedad. Tenía opiniones sobre todo, aunque rara vez las expresaba porque nadie antes le había preguntado. Con Alejandro, sin embargo, se encontraba debatiendo, riendo, compartiendo pensamientos que había mantenido guardados durante años. Una tarde, mientras paseaban por el mercado, se encontraron con doña Elvira, líder de un grupo de señoras que habían sido particularmente crueles con Lucía. Con voz melosa, le dijo a Alejandro que era maravilloso verlo hacer caridad con los menos afortunados, que seguramente su madre estaría orgullosa de su bondad cristiana hacia los pobres. El insulto estaba apenas velado. La implicación clara de que su interés en Lucía no podía ser más que compasión condescendiente. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, fue Lucía quien habló. Con voz tranquila pero firme, le agradeció a doña Elvira su preocupación por el bienestar espiritual de Alejandro. Le sugirió que si realmente quería emular los valores cristianos, podría comenzar practicando la compasión genuina en lugar de usarla como arma para herir a otros. Le recordó que en las enseñanzas cristianas, aquellos que se elevan a sí mismos serán humillados, y aquellos que son humildes serán elevados. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba que Lucía se defendiera, y mucho menos con tal elocuencia y gracia. Doña Elvira se alejó con el rostro enrojecido. Pero el incidente tuvo un efecto inesperado. Algunas de las mujeres que habían presenciado el intercambio comenzaron a mirar a Lucía con nuevos ojos. No con aceptación, todavía no, pero al menos con un respeto renuente. Había mostrado que no era una víctima silenciosa, sino una mujer capaz de defenderse con dignidad. Los planes para el futuro comenzaron a tomar forma. Alejandro le propuso formalmente matrimonio una noche de diciembre, bajo las estrellas, con sus hijos presentes como testigos. No fue una propuesta grandiosa con joyas caras o gestos elaborados. Fue simple y honesta. Se arrodilló frente a ella y le preguntó si le haría el honor de ser su esposa, de permitirle ser padre de sus hijos, de construir juntos una vida basada en respeto mutuo y amor genuino. Lucía lloró cuando dijo que sí, y Mateo, Carolina y hasta el pequeño Diego gritaron de alegría. Pero la alegría de ese momento fue rápidamente ensombrecida por la realidad práctica de lo que venía. Don Sebastián dejó claro que no pagaría por una boda elaborada que sabía sería boicoteada por la mayoría de las familias prominentes. El padre Miguel, el sacerdote que había bautizado a Alejandro, se negó inicialmente a oficiar la ceremonia. Citó preocupaciones sobre la moralidad de bendecir una unión entre un hombre de buena familia y una mujer con 3 hijos ilegítimos. Alejandro, furioso, le recordó al sacerdote sobre el perdón, la redención y el amor incondicional que supuestamente predicaba cada domingo. El padre Miguel, confrontado con su propia hipocresía, finalmente accedió, pero era claro que lo hacía con reluctancia. Una mañana,
Lucía llegó a su área de trabajo para encontrar que todas las sábanas que había lavado y planchado el día anterior estaban en el suelo, pisoteadas y cubiertas de lodo. Era trabajo de una semana arruinado deliberadamente. Por un momento, se quedó allí mirando el desastre, sintiendo el peso de toda la hostilidad, todo el rechazo, toda la crueldad que había soportado durante años, y algo dentro de ella se quebró. Pero no de la forma en que se había quebrado antes cuando se rendía. Se quebró de una forma diferente, una forma que la liberó. Caminó directamente hacia donde Rosa y su grupo estaban observando con satisfacción apenas disimulada. Con voz calmada pero lo suficientemente alta como para que todos en el área escucharan, Lucía les dijo que entendía su miedo. Entendía que la idea de que alguien como ella pudiera ascender en la escala social amenazaba sus propios sentidos de superioridad. Les dijo que había pasado años aceptando su crueldad porque creía que se la merecía, que tal vez tenían razón sobre ella. Pero ya no creía eso. Sabía su propio valor, y ninguna cantidad de sabotaje o insultos cambiaría eso. Les informó que reportaría el incidente a doña Marta y a don Sebastián, no porque esperara justicia, sino porque no iba a ser cómplice de su comportamiento al permanecer en silencio. Les dijo que podían continuar tratando de destruirla, pero que cada intento solo demostraría su propia miseria mientras ella continuaba creciendo más fuerte. Como prometió, Lucía reportó el incidente. Don Sebastián, quien había comenzado a ver a Lucía no solo como la futura esposa de su hijo, sino como alguien digna de respeto por derecho propio, tomó la situación seriamente. Convocó a todas las empleadas y dejó claro que cualquier sabotaje adicional resultaría en despido inmediato. Rosa fue advertida específicamente. Su rostro palideció cuando don Sebastián le dijo que estaba en libertad condicional. El incidente marcó un punto de inflexión. Aunque no se convirtieron en amigas, las empleadas comenzaron a tratar a Lucía con una neutral profesionalidad en lugar de hostilidad abierta. A medida que se acercaba la fecha de la boda, comenzaron a aparecer grietas inesperadas en la aparente unanimidad del rechazo social. Doña Patricia, una comerciante del mercado, se acercó tímidamente a Lucía. Le confesó que había estado observando cómo manejaba toda la situación con dignidad y que admiraba su fortaleza. Le ofreció hacerle el vestido de novia como regalo. Lucía, conmovida hasta las lágrimas, aceptó. El panadero don Luis ofreció hacer el pastel de boda sin costo. Una maestra retirada, señorita Ana, se ofreció a cuidar a los niños durante la ceremonia. Eran gestos pequeños, pero cada uno representaba una fisura en el muro de rechazo que había rodeado a Lucía durante tanto tiempo. Pero había algo más que Alejandro necesitaba decirle. Le explicó que quería adoptar formalmente a Mateo, Carolina y Diego, darles su apellido, hacerlos legalmente sus hijos, no como un favor o un acto de caridad, sino porque ya los amaba como propios. Lucía se quedó sin aliento. Sabía lo que eso significaba en su sociedad, cómo ese acto vincularía permanentemente a Alejandro con el pasado de ella de maneras que algunos considerarían escandalosas. Alejandro respondió que nunca había estado más seguro de nada. Los niños merecían crecer con un padre que estuviera orgulloso de ellos, que los reclamara públicamente. Merecían oportunidades que solo un apellido respetado podía darles. Y más que nada, él quería el privilegio de ser su padre. Cuando le contó a Mateo sobre la decisión de Alejandro, el niño la miró con ojos brillantes y le preguntó si eso significaba que podría llamarlo papá. Lucía le dijo que sí, si él quería. Mateo corrió hacia donde Alejandro esperaba y se lanzó a sus brazos, gritando, «¡Papá!», una y otra vez. Carolina, viendo a su hermano, hizo lo mismo. Incluso Diego balbuceó algo que sonaba como «papá». Alejandro los abrazó a todos, con lágrimas corriendo por su rostro. La noticia de la adopción planeada causó otra ola de escándalo en el pueblo. Para algunos, era la prueba final de que Alejandro había perdido completamente la razón. Para otros,
Era un acto de bondad tan extraordinario que comenzaron a cuestionar sus propios juicios sobre Lucía. Si un hombre tan educado y respetado veía algo en ella digno de tal compromiso, tal vez había algo que habían pasado por alto. Las conversaciones en las plazas y mercados comenzaron a cambiar, sutilmente al principio, pero cambiar al fin. El día de la boda amaneció claro y frío, con un cielo azul brillante que parecía prometer nuevos comienzos. Lucía se despertó en la casa de doña Patricia, quien había insistido en que se quedara allí la noche anterior para prepararse adecuadamente. El vestido que la costurera había creado era simple pero hermoso, de tela blanca con bordados delicados. Mientras doña Patricia la ayudaba a vestirse, Lucía miraba su reflejo en el espejo con asombro. Por primera vez en años, veía esperanza en sus ojos, veía felicidad, veía futuro. En la hacienda, Alejandro también se preparaba, aunque con considerablemente menos calma. Sus manos temblaban mientras intentaba atarse la corbata. Su padre entró al cuarto y con una sonrisa silenciosa se ofreció a ayudar. Mientras ajustaba la corbata de su hijo, don Sebastián le dijo que había estado equivocado. Había pasado semanas observando a Lucía y a Alejandro juntos, viendo cómo ella trataba a su hijo con respeto genuino, cómo ambos se complementaban de formas que él nunca habría anticipado. Le dijo que si bien aún creía que enfrentarían desafíos, ahora creía que su hijo había elegido sabiamente. La capilla estaba medio vacía cuando llegó el momento de la ceremonia. Muchos de los invitados que Alejandro había esperado simplemente no aparecieron, pero los que estaban allí eran los que realmente importaban. Don Sebastián en la primera fila, los empleados de la hacienda que habían llegado a respetar a Lucía, los comerciantes del mercado que habían ofrecido su apoyo. Y en la fila delantera, Mateo, Carolina y Diego, vestidos con ropas nuevas, con ojos brillantes de emoción. Cuando Lucía entró a la capilla del brazo de don Luis el panadero, el murmullo de conversaciones se detuvo. Caminaba con la cabeza en alto, cada paso medido y deliberado. No había duda en su postura, ni vergüenza en su expresión. Cuando sus ojos encontraron los de Alejandro al frente, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Él la miraba como si fuera lo más precioso que hubiera visto en su vida. Y en ese momento, todos los años de dolor, todas las humillaciones, toda la lucha, valieron la pena. El padre Miguel ofició la ceremonia con más calidez de la que Lucía había esperado. Había tenido días para reflexionar sobre su inicial rechazo y se había dado cuenta de que había actuado precisamente con el tipo de juicio farisaico que Cristo había condenado. En su homilía, habló sobre el perdón, sobre la redención, sobre cómo el amor de Dios no tenía límites ni condiciones. Habló sobre cómo juzgamos a otros por sus peores momentos mientras esperamos ser juzgados por nuestros mejores. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló con voz clara y firme. Prometió amar a Lucía en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, ante el apoyo o la oposición del mundo. Prometió ser padre para sus hijos, protegerlos, guiarlos y amarlos como propios. Prometió nunca avergonzarse de ella, nunca esconderla, nunca permitir que nadie la tratara con menos que el respeto absoluto que merecía. Cuando fue el turno de Lucía, su voz tembló al principio pero se fortaleció con cada frase. Prometió amar a Alejandro con honestidad y lealtad, apoyarlo en sus esfuerzos, desafiarlo cuando fuera necesario, y caminar a su lado como igual socio en la vida que construirían juntos. Prometió enseñar a sus hijos el valor del trabajo duro, la importancia de la dignidad y el poder del perdón. Prometió no permitir que el pasado definiera su futuro, sino usar las lecciones aprendidas para construir algo mejor. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el aplauso que llenó la pequeña capilla fue sincero y cálido. Alejandro besó a Lucía suavemente, y luego ambos se arrodillaron para abrazar a los niños, formando por primera vez su familia completa. Mateo abrazaba a Alejandro con fuerza, Carolina lloraba de felicidad, y Diego reía encantado. Era un momento perfecto.
Un momento de pura alegría que Lucía se prometió recordar durante el resto de su vida. La recepción en la hacienda fue modesta, pero alegre. Don Luis había creado un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar. Había música, baile, risas genuinas. Don Sebastián dio un brindis que sorprendió a muchos. Habló sobre cómo su hijo le había enseñado que el verdadero valor de una persona no estaba en su linaje, sino en su carácter. Habló sobre cómo Lucía había demostrado más fortaleza y dignidad que muchos de los supuestamente respetables miembros de su círculo social. Dio la bienvenida oficialmente a Lucía a la familia. Durante el baile, mientras Alejandro y Lucía se movían por el piso juntos, él le susurró que sabía que los próximos días y semanas no serían fáciles, que enfrentarían rechazo continuo, comentarios crueles, puertas cerradas, pero también le dijo que cada día la amaba más y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Lucía, con la cabeza apoyada en su hombro, respondió que ya había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había sobrevivido. Con él, a su lado, con sus hijos seguros y amados, podía enfrentar cualquier cosa que viniera. La verdadera prueba de su nueva vida comenzó al día siguiente. Lucía se mudó oficialmente a la hacienda, no como empleada, sino como la esposa del heredero. Su nuevo hogar era un ala completa de la casa principal, con habitaciones para ella, Alejandro y cada uno de los niños. Los niños corrían de cuarto en cuarto, maravillados con el espacio, las camas suaves, las ventanas con cortinas de verdad. Como esposa del heredero, se esperaba que Lucía supervisara a las mismas empleadas que solo días antes habían sido sus compañeras de trabajo y, en muchos casos, sus tormentadoras. La dinámica era extraña y difícil para todos. Lucía decidió abordar la situación directamente. Convocó una reunión con todas las empleadas domésticas. Con voz calmada pero firme, les dijo que entendía que la situación era incómoda para todos. No esperaba que de repente la amaran o que fingieran que el pasado no había ocurrido, pero sí esperaba respeto mutuo y profesionalismo. Les prometió que nunca abusaría de su nueva posición, que los trataría con la dignidad que siempre había deseado para sí misma. Gradualmente, a medida que pasaban las semanas, se estableció una nueva normalidad. Algunas de las empleadas nunca se calentaron con Lucía, pero la trataban con la cortesía básica que su posición exigía. Otras, especialmente las más jóvenes, comenzaron a verla como una mentora. La buscaban en privado para pedirle consejos sobre sus propias vidas. Lucía compartía generosamente lo que había aprendido, esperando ahorrarles algo del dolor que ella había experimentado. En el pueblo, la transformación de Lucía de paria a señora de la hacienda era tema de conversación constante. Las mismas mujeres que habían sido más crueles con ella ahora intentaban acercarse, buscando favores. Lucía las trataba con educación, pero mantenía distancia. No era vengativa, pero tampoco era ingenua. Sabía que su nueva aceptación se basaba en su posición, no en un cambio genuino de corazón. Hubo, sin embargo, algunas conexiones genuinas que se formaron. Doña Patricia se convirtió en una amiga real. La señorita Ana comenzó a visitar regularmente, ofreciendo enseñar a Mateo y Carolina de forma gratuita. Don Luis el panadero y su esposa se convirtieron en visitantes frecuentes, compartiendo comidas y risas. Alejandro observaba cómo Lucía navegaba su nueva vida con una mezcla de admiración y amor profundo. Ella nunca se volvió arrogante o cruel con su nuevo poder. Nunca olvidó de dónde venía o cómo había llegado allí. Cuando tenía la oportunidad de ayudar a otros que estaban luchando, lo hacía discretamente. Empleó a mujeres solteras que necesitaban trabajo, pagó salarios justos, creó condiciones de trabajo decentes. Estaba usando su posición para hacer una diferencia real. Los niños florecían en su nuevo ambiente. Mateo, ahora oficialmente Mateo de la Vega, estaba recibiendo educación formal y demostrando ser increíblemente inteligente. Carolina había descubierto amor por la música y estaba aprendiendo piano. Incluso el pequeño Diego, rodeado de amor y seguridad, crecía feliz y saludable.
Ver a sus hijos prosperar era para Lucía la mayor recompensa de todas las luchas que había enfrentado. Don Sebastián se encontró genuinamente encariñado con su nueva familia extendida. Mateo lo había adoptado como abuelo con entusiasmo infantil, y el viejo hacendado descubrió que disfrutaba enseñándole sobre la tierra, los caballos, los negocios. Una tarde, llamó a Lucía a su estudio y le ofreció una disculpa formal por cómo la había juzgado inicialmente. Lucía la aceptó con gracia, entendiendo que el cambio de opinión sincero era raro y valioso. Un año después de la boda, Lucía se encontró nuevamente embarazada. La noticia fue recibida con alegría. Sus embarazos anteriores habían sido marcados por soledad, terror, vergüenza. Este era completamente diferente. Alejandro estaba eufórico. Don Sebastián estaba emocionado. Y los niños estaban encantados con la idea de un nuevo hermano o hermana. Lucía lloró cuando la partera confirmó el embarazo, pero por primera vez eran lágrimas completamente de alegría. Durante el embarazo, Alejandro la cuidó con devoción. Se aseguraba de que tuviera la mejor comida, el mejor cuidado médico, todo el descanso que necesitaba. Cuando ella protestaba que estaba siendo exagerado, él le recordaba que sus embarazos anteriores habían sido soportados en circunstancias terribles y que este niño, su niño juntos, tendría el mejor comienzo posible. Cuando nació su hija, una niña saludable con los ojos de Alejandro y la determinación de Lucía en su llanto fuerte, algo se completó en Lucía. Llamaron a la niña Esperanza, porque eso era lo que representaba. Esperanza de que el pasado no determinaba el futuro. Esperanza de que el amor genuino existía. Esperanza de que las segundas oportunidades eran posibles. Mientras sostenía a su hija, rodeada de Alejandro, sus otros hijos, don Sebastián, y los amigos que habían probado ser reales, Lucía reflexionó sobre el increíble viaje que había hecho. Había sido la mujer más pobre del pueblo, la más despreciada, la que todos habían escrito como fracasada y perdida. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivir, había mantenido su dignidad, su bondad, su capacidad de amar a pesar de todo lo que había enfrentado. Y al final, no fue el dinero ni el matrimonio lo que la redimió, porque nunca había necesitado redención. Siempre había tenido valor, siempre había sido digna. Lo que cambió fue que finalmente encontró personas que podían ver ese valor. La historia de Lucía se convirtió en leyenda en San Miguel del Valle. Algunos la presentaban como un cuento de hadas, donde el príncipe rescató a la damisela en apuros. Pero aquellos que realmente conocían a Lucía sabían la verdad. Ella se había salvado a sí misma mucho antes de que Alejandro apareciera. Había salvado a sus hijos, había mantenido su humanidad, había sobrevivido a lo inimaginable. Alejandro no la había rescatado. Simplemente había tenido la sabiduría de reconocer el tesoro que otros habían sido demasiado ciegos o demasiado prejuiciados para ver. Años después, cuando Lucía era una mujer mayor rodeada de hijos y nietos, le preguntaron qué consejo daría a las mujeres jóvenes que enfrentaban circunstancias difíciles. Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Les dijo que nunca permitieran que otros definieran su valor, que los errores no los definían, que las circunstancias no los definían, que incluso el abuso y el rechazo no los definían, que la dignidad era algo que venía de dentro, no algo que otros podían dar o quitar, que el amor real existía pero que tenían que amarse a sí mismas primero antes de poder reconocerlo en otros. Les dijo que la vida era dura, especialmente para las mujeres, especialmente para las pobres, especialmente para aquellas que cometían errores o que eran víctimas de las circunstancias, pero que dentro de cada persona había una fortaleza que ni siquiera sabían que poseían hasta que eran forzadas a encontrarla, que esa fortaleza, una vez descubierta, nunca podía ser quitada, que valía la pena luchar por una vida mejor, no solo para ellas mismas, sino para sus hijos, para mostrarles que el cambio era posible. Y cuando le preguntaron si perdonaba a aquellos que habían sido tan crueles con ella durante sus años más oscuros,
Lucía respondió con honestidad. Dijo que el perdón era complicado, que no significaba olvidar o pretender que el daño no había ocurrido, pero que cargar odio era como beber veneno y esperar que otros murieran. Había elegido liberarse de ese veneno, no por aquellos que la habían lastimado, sino por sí misma. Había elegido usar sus experiencias para construir compasión en lugar de amargura, para crear entendimiento en lugar de venganza. Al final de sus días, cuando Lucía reflexionaba sobre su vida extraordinaria, lo que más la llenaba de orgullo no era la riqueza o el estatus social que había ganado. Era ver a sus hijos, todos ellos, crecer para ser personas buenas, compasivas, que trataban a otros con dignidad sin importar su posición social. Era ver cómo Mateo se había convertido en un hombre que defendía a los desamparados. Cómo Carolina usaba su música para traer alegría a aquellos que sufrían. Cómo Diego crecía con un sentido innato de justicia. Cómo Esperanza combinaba lo mejor de ambos padres en su amor por la gente y su determinación de hacer el bien. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, rodeada de amor y sabiendo que había vivido una vida que importaba, su último pensamiento fue de gratitud. No solo por el hombre que había visto su valor cuando otros solo veían desprecio, no solo por los hijos que le habían dado propósito en sus momentos más oscuros, sino por ella misma, por la niña que había sido y que había soñado con algo mejor, por la mujer joven que había sobrevivido a lo insoportable, por la madre que había luchado contra todo, y por la anciana que podía mirar atrás sin arrepentimiento. La historia de Lucía nos recuerda que el valor humano no está determinado por las circunstancias de nacimiento, los errores del pasado o los juicios de una sociedad imperfecta. Nos recuerda que la dignidad es inherente, no ganada, que la fortaleza a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, que el amor verdadero ve más allá de las superficies hacia el corazón de una persona, y que el destino, aunque a veces cruel, también puede ser transformado por aquellos lo suficientemente valientes como para negarse a aceptar las limitaciones que otros les imponen.